entonces es igual al volumen inicial, 100 mililitros, más los 30 mililitros de agua que se le adicionan. ¿Cuál sería su volumen? 130 mililitros. 130 mililitros. En litros serían 0.13. 0.13 litros. Y nos piden calcular la normalidad final o la normalidad 2. La igualdad matemática, como ya no estamos llevando a cabo una reacción de neutralización, sería entonces condiciones iniciales deben de ser igual a las condiciones finales. Y vamos a despejar de esta igualdad normalidad 2. ¿A qué sería igual? A la normalidad 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Sobre volumen 2. ¿Bien? Entonces hacemos la sustitución de los datos y obtendríamos la normalidad 2. Normalidad 2 es igual a la normalidad inicial, 0.32 gramos equivalentes sobre litro de solución, por el volumen inicial, 0.1 litros, entre el volumen final, 0.13 litros. Normalidad 2, ¿a qué sería igual? ¿Cuál sería el resultado? A 0.2461. 0.2461 Gramos equivalentes. Gramos equivalentes sobre litro de solución. Quedan gramos equivalentes sobre litro de solución, que son las unidades de la normalidad. ¿Sí? Ese sería la concentración final. En una dilución, para realizar la comprobación, el volumen inicial siempre es menor al volumen final, porque a este volumen se le adiciona disolvente, que generalmente es agua. ¿Cómo estamos adicionando disolvente? Entonces aquí la normalidad inicial va a ser mayor a la normalidad final y lo pueden comprobar. El volumen inicial es 0.1, el volumen final es 0.13. Es mayor el volumen inicial que el volumen final. Es menor, perdón, el volumen inicial que el volumen final. Mientras que la normalidad en la inicial tenemos 0.32 y en la final 0.2. La normalidad inicial es mayor que la normalidad final. Siempre les debe de dar esta relación. En una dilución, volumen inicial menor a volumen final y normalidad inicial mayor a normalidad final. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Me indican cuando hayan terminado de copiar y hacemos el ejemplo número 4.
¿Necesitan más tiempo? Ya, profe. Ya. Gracias. ¿El resto también ya terminó? Sí, ya. Para el ejemplo 5. Un volumen de 250 mililitros de una solución de sulfato cúprico 0.175 normal fue sometido a un calentamiento donde se eliminaron 115 mililitros de agua. Y vamos a determinar la concentración. Aquí me comí unas letras. Si se elimina agua, entonces estamos hablando de una concentración. Y en las concentraciones, el volumen final o el volumen 2 es igual al volumen inicial menos la cantidad de disolvente evaporado, ¿no? O la cantidad de agua evaporada de la solución. Esto siempre deben de tenerlo presente. En las concentraciones es cuando se lleva a cabo un calentamiento o una evaporación. Y para calcular el volumen final hay que hacer una resta. El volumen inicial menos la cantidad de disolvente que se evapora. En las diluciones hay que hacer una suma. Suman el volumen inicial más la cantidad de agua que se adiciona en el sistema. ¿Bien? Entonces, para este problema, los datos serían los siguientes. El volumen inicial, 250 mililitros. En litros, ¿cuántos tendrían? Serían 0.25 litros. 0.25 litros, correcto. Normalidad inicial, 0.175 gramos equivalentes sobre litro de solución. Y nos dicen que se calienta y se eliminan 115 mililitros de agua. Entonces, el volumen final serían los 250 mililitros que tenemos de volumen inicial, menos los 115 mililitros de agua que se evaporan, de acuerdo con esta ecuación. ¿Vale? ¿Cuál sería el resultado para el volumen final o el volumen 2? Serían 0.135 litros. 0.135 litros. ¿Mm? O 135 mililitros. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok. Entonces hay que calcular la normalidad que adquiere esta solución. Y la igualdad matemática es igual a la anterior. Estamos hablando de un punto de equivalencia en donde no se lleva a cabo ninguna reacción ácido-base, por lo tanto las condiciones iniciales deben de ser igual a las condiciones finales. ¿Cómo quedaría el despeje de la normalidad 2? Quedaría normalidad 1 Ajá, por B1 sí, sobre B2. sobre B2. Entonces, en la sustitución, la normalidad 2 es igual a la normalidad 1, 0.175 gramos equivalentes sobre litro de solución por el volumen 1, 0.25 litros, entre el volumen 2, 0.135 litros. Su normalidad 2, ¿a qué sería igual?
¿Cuál es el resultado? Es igual a 0.3629 0. gramos equivalentes. ¿0 punto qué, perdón? 0.3629. 3629 gramos equivalentes sobre litro de solución. No estoy haciendo las operaciones, así que ustedes me indican. A mí me salió 0.3240. A ver, el resto del grupo, ¿cuánto le salió? A mí me salió otro, me salió 2 puntos y tantos. Es que ya lo eliminé y lo volví a hacer. ¿El resto del grupo? Ah, sí, ya vi. Es 0.3240. Es que Sí, es 0.3240. Ok. 0.3240 entonces. .3240 gramos equivalentes sobre litro de solución. Ese debe ser su resultado. a mí sí me dio eso, maestra. ¿Sí? Ok, bueno, entonces este es el resultado correcto. Para la concentración, siempre que tengan concentraciones, como se trata de una evaporación de disolvente, vamos a tener lo contrario de una dilución. Aquí el volumen inicial va a ser mayor al volumen final, porque en el volumen final se elimina agua. Y como estamos eliminando agua, aquí entonces la normalidad inicial va a ser menor que la normalidad final. ¿Por qué? Porque en la normalidad final, al tener una cantidad menor de agua, hay una relación más alta entre la cantidad del soluto y el disolvente, ¿vale? Y lo comprobamos. Nuestro volumen inicial es de 0.2 litros, nuestro volumen final de 0.1 litros. ¿Bien? Entonces el volumen inicial es mayor que el volumen final y nuestra concentración inicial debe de ser menor a la concentración final. La concentración inicial 0.1, la concentración final 0.3. Entonces también cumplimos con este punto, por lo tanto los resultados son correctos. ¿Alguna duda? No, profa. ¿No? Terminan de copiar el ejercicio y ahora vamos a calcular los volúmenes que se necesitan adicionar o que se necesitan eliminar para obtener una determinada concentración. Me indican cuando hayan terminado, por favor.
Ya, maestra. Bien. Nos pasamos al ejemplo número 6. En este ejemplo tenemos 50 mililitros de una solución de nitrato de sodio. Como ya se dieron cuenta, en el punto de equivalencia no es necesario que tengamos presente incluso de qué tipo de solución es, porque estamos llevando a cabo en algunos casos reacciones de titulación o reacciones ácido-base, solo con que les digan que uno es el ácido, es la base, e incluso pueden ocupar la fórmula de punto de equivalencia sin reacción para la parte de titulación al ácido-base y tendrían el mismo resultado. Entonces no importa aquí si les dan o no la fórmula de los compuestos que van a necesitar. Entonces tienen 0.20 normal de nitrato de sodio, un volumen de 50 mililitros, y hay que variar su concentración hasta 0.6 normal. Y vamos a calcular el volumen de agua que es necesario eliminar para obtener esta concentración. Estamos pasando de una concentración menor a una mayor. Por lo tanto, aquí vamos a realizar una concentración o reconcentración de la solución. Por eso nos están pidiendo calcular el volumen de agua que se va a eliminar o el volumen de agua evaporada. Los datos que tenemos, el volumen inicial, 50 mililitros. La normalidad inicial, 0.20 gramos equivalentes sobre litro de solución. Nos dan la normalidad a la que debemos de llegar, 0.60 o 0.6 gramos equivalentes sobre litro de solución. Y vamos a calcular el volumen final. 50 mililitros. En litros, ¿cuánto sería? Sería 0.05 litros. Sí. 0.05 litros. La igualdad matemática sería normalidad inicial, volumen inicial, igual a la normalidad 2 por volumen 2. Su despeje. Sería la misma de hace un rato, que es N2 igual a N1 por B1 sobre B2. No. En la anterior nos estaban pidiendo calcular la normalidad. Aquí, ¿qué nos están pidiendo calcular? El Ah, volumen B2 2. El volumen N1 por B1 sobre N2. N2. Aquí vamos a calcular el volumen final. ¿Por qué vamos a calcular el volumen final? Porque a partir de este volumen final podemos determinar la cantidad de agua que se evaporó. Evaporada, sí. ¿Qué es lo que nos están pidiendo calcular? Entonces necesitamos el volumen 2 para saber la diferencia entre el volumen inicial y el volumen final y de esta manera saber qué cantidad de agua se evaporó. ¿Alguna duda hasta ahí? no, profa. Okay. Sustituimos los datos. El volumen 2 es igual a la normalidad inicial, 0.20 gramos equivalentes sobre litro de solución, por el volumen inicial, 0.05 litros, entre la normalidad final, 0.60 gramos equivalentes sobre litro de solución. Se eliminan las unidades de la normalidad y les quedan únicamente las unidades del volumen. Los litros, así es. Y queda, bueno, a mí me quedó 0.0166 litros. 0.0166 litros. Este es el volumen 2, pero nos están pidiendo calcular la cantidad evaporada.
¿cómo calcularíamos la cantidad de agua evaporada o que se tiene que eliminar? Haciendo una resta. Haciendo una resta. ¿Qué van a restar? El volumen El 1 Ajá, menos el volumen menos 2. así es. La cantidad evaporada es igual al volumen inicial menos el volumen final. Y de esa manera tienen la cantidad que se elimina de agua. Entonces tendríamos cantidad evaporada. Coloco aquí la representación y me dan el resultado. 0.05 litros menos 0.0166 litros. ¿Cuál sería el resultado? 0.0334. 0.0334 litros. O si lo quieren ver en mililitros para que no vean tantos ceros, serían 1, 2, 3, 33.4 mililitros. ¿Vale? ¿Dudas? No, profa. ¿No? Ok, terminen de copiar entonces este problema y hacemos uno en donde tengamos que calcular la cantidad de agua adicionada. ¿Vale? Ya, maestra. Gracias. Realizamos el último ejercicio para punto de equivalencia. En este ejemplo, nos dicen que para una reacción específica se requieren 25 mililitros
de una solución de ácido sulfúrico 0.24 normal. Pero solo se cuenta con una solución que tiene una concentración 3 normal. Por lo tanto, hay que hacer una dilución para pasar de una concentración mayor a una concentración menor y debemos de adicionar agua. Nos piden calcular qué agua se necesita adicionar a esta solución para obtener la concentración deseada. Los datos iniciales del problema son los 25 mililitros de la solución, la normalidad, (0.24 gramos equivalentes sobre litro) y la concentración de la que tenemos, que serían 3 gramos equivalentes sobre litro de solución. Hay que calcular el volumen de esta solución para determinar la cantidad de agua que se va a necesitar para llevar a cabo la dilución. ¿Sí? El volumen inicial en litros, ¿cuánto sería? Sería 0.025 litros. 0.025 litros. Gracias. Es la igualdad matemática que se necesita. Normalidad inicial, volumen inicial, por normalidad final, por volumen final. Entonces, hay que calcular el volumen. Maestra, Dime. por ejemplo, en esta sería una suma, ¿no? Porque en la anterior hicimos una resta del agua que se evaporó. Y aquí sería una suma para calcular el agua que se necesita. Ahorita vemos. ¿Vale? Y ahorita vemos si es una suma o si es una resta. Okay. Ahorita les explico por qué. Volumen 2, ¿a qué sería igual? A 0.24 gramos equivalentes sobre litro por 0.025 litros sobre 3.0 gramos equivalente a litros. Se eliminan los gramos equivalente a litros. Y nos quedaría solamente lo del volumen. ¿Cuánto les da el volumen? Déjenlo saco. Me dio 0.02. ¿Sí? 0.02 litros. Ajá. Sí. Vale. Entonces, para calcular la cantidad adicionada, en ambos casos vamos a hacer una resta. ¿Por qué en ambos casos vamos a hacer una resta? Acá. En el primer problema, tenemos una solución que tiene este volumen, ¿no? Y se evapora y pasa a un volumen menor. Pasamos a esto, ¿ok? Y nosotros debemos de calcular la variación que hay de este volumen a este volumen. Eso es lo que vamos a calcular, o es lo que nos piden calcular. Lo mismo pasa si es una dilución. Ay, espérame, ¿qué hice? Es una resta, pero se resta el volumen 2 y se le resta el volumen 1. Siempre van a restar
el volumen mayor Volumen. menos el volumen menor, siempre. Siempre van a estar volumen mayor menos volumen menor. Miren aquí, volumen mayor, que es el 1, menos el menor, que es el volumen 2. Lo mismo harían en este ejemplo, pero el volumen mayor menos el volumen menor. ¿Vale? ¿Por qué? Ok. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, ya. Entonces, en ambos vamos a hacer restas. Porque estamos calculando, siempre que les pidan calcular la cantidad de agua que se adiciona o que se evapora, hacen una resta del volumen mayor menos el volumen menor, porque en ambos casos vamos a pasar de uno a otro, ya sea más alto o más pequeño. Y lo que tenemos que calcular es esta diferencia en ambos casos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría aquí la cantidad adicionada? Me sale como 0.05. 0.0, dos ceros, ¿verdad? 0.005. Sí. 0.005 litros. Esta es la cantidad adicionada, porque vamos a restar el volumen inicial, que es 0.025, menos el volumen final, que es 0.02, el mayor menos el menor. Entonces, se necesitan adicionar 0.005 litros o 1, 2, 3, 5 mililitros, ¿no? Sí. 5 mililitros de disolvente. ¿Alguna duda? No, profa. Vale. Entonces, con esto terminamos la unidad de disoluciones químicas. Ya vimos cálculos de molaridades, normalidades, por ciento peso peso, punto de equivalencia. Terminamos el día de hoy en la parte de normalidad y vamos a entrar ya a la última unidad, que es la parte de electroquímica. En lo que terminan de copiar, voy por un vaso con agua y empezamos ya la última unidad. Denme un minuto, por favor. Sí, maestra. Gracias.
¿Listo, muchachos, muchachas? Sí, profa. ¿Sí? Todos hicieron las operaciones, ¿verdad? ¿Sí les salen esos resultados? Yo también fui a buscar mi calculadora, pero yo creo que la dejé ayer en la escuela. Bueno, yo ya los volví a rectificar y sí me salen. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces pasamos ya a la siguiente unidad. De todas maneras, más tarde los reviso y ya indicamos algún cambio, ¿no? Entonces vamos a pasar a la unidad de electroquímica. Ya para